tal? Aquí les está hablando Leonel Groisman desde Montevideo, Uruguay. En primer lugar, mi profundo agradecimiento, como siempre, a Daniel Martínez Zampa, que incluso aceptó este abuso de tiempo que tomé para poder enviarle la ponencia. Y por supuesto a mi entrañable y querida amiga Lilian Vargas, por quien siento una profunda admiración, y ambos hacen un trabajo extraordinario allá en Chaco, que realmente es digno de reproducirse en muchos países y en muchos estados, provincias, ciudades, departamentos, como decimos en Uruguay. En este caso, la idea es conversar con ustedes acerca de qué pasa con los nuevos paradigmas y con lo que nosotros llamamos el amplio arco de la transformación de conflictos. No me voy a referir a uno de las herramientas en particular, en primer lugar porque concibo que ya no podemos hablar de comportamientos estancos, porque se han mezclado y se han venido mezclando todas las herramientas que tenemos, y de hecho esa amplia gama de herramientas que tenemos no es más que una caja de herramientas para los que trabajamos en el ámbito de la transformación de conflictos. Y por último me voy a referir a los dos grandes paradigmas modernos, la teoría del caos y la teoría de los fractales, que es la representación geométrica de la teoría del caos, según muchos autores señalan. Hay muchos nexos que nos vinculan a unas y a otras, y por eso, desde mi perspectiva, podemos hablar de una era de la transformación de conflictos. De una era de la transformación de conflictos que abarca lo que antes hablábamos de métodos alternativos, y que hoy algunos hablan de métodos adecuados. A mí el término métodos adecuados no termina de gustarme mucho, porque que existan adecuados significa que no existan, que haya algunos que no sean adecuados, con lo cual no quiero poner en el lugar de inadecuado a nadie. Simplemente aquellos que antes llamábamos métodos alternativos, y desde que la Comunidad Económica Europea los aceptó como métodos de acceso a justicia, son otros de los métodos de acceso a justicia, igual que lo es el derecho y la justicia ordinaria. De esa amplia gama, hay algunos elementos que son el sustrato mismo de todo este ámbito, de esta amplia gama. En primer lugar, tiene que ver con la reincorporación después del daño o después del derecho violentado. Es decir, a diferencia de la justicia punitiva, los que se llamaban antes métodos alternativos son métodos que, en definitiva, lo que intentan es una reparación del daño y una solución autocompositiva de las partes, que sean las partes mismas las que lleguen a un acuerdo, ya sea con asistencia de un tercero, como es la conciliación, como es la mediación, ya sea entre ellos mismos, como es la negociación, ya sea a través de una facilitación, cuando es un proceso de muchos participantes. Pero en primer lugar, se trata, y tiene como sustancia, de que es posible que las partes resolvamos nuestras diferencias entre nosotros, y que cuando tenemos una diferencia con alguien, esa diferencia se pueda solucionar sin necesidad de amputar de la sociedad, de expulsar de la sociedad a las personas. Por ejemplo, llevándolas presas. Como todos ustedes saben, las cárceles de América Latina cada vez están más llenas, la delincuencia cada vez aumenta más. Esto quiere decir que la acción punitiva no está dando resultados. Y por eso los métodos que se llamaban alternativos empiezan a tomar como una fuerza especial. ¿Cuál es la diferencia? En una mediación, en una conciliación e incluso en un arbitraje, no vamos a llevar preso a nadie. No vamos a amputar a nadie, lo vamos a reintegrar al tejido social. Vamos a provocar una profunda reflexión en la persona acerca de sus conductas y seguramente se dé cuenta que algunas de esas conductas fueron las que derivaron en ese conflicto, y así harán las dos partes para poder arribar a un acuerdo. En la geometría fractal, esta es una concepción que está íntimamente ligada. Pensemos en esto. Un fractal viene a ser como un brócoli. Vieron que el brócoli es una planta que, si uno separa pequeñas plantitas, son autosemejantes a las otras
y al total. Los seres humanos somos fractales, somos autosemejantes con el otro, somos conjuntos fractales, somos conjuntos de parecidos entre uno y otro. Lo que dice es que existe esta autosimilitud y también un principio de unicidad, porque todas las partes se necesitan. Pensémoslo en frío. ¿Qué pasa si se amputa uno de los arbolitos de un brócoli? Lo primero que va a hacer todo el brócoli es tratar de enviar señales, sustancias, para poder curar esa parte del brócoli que empezó a romperse. ¿Qué es lo que hacen nuestras sociedades? Y yo diría desde la época de las cavernas. Expulsar, sacar de la sociedad a esas personas que han tenido conductas no aceptadas por la sociedad. Es interesante ver esto porque en las poblaciones originarias esto está tan íntimamente incorporado que cuando alguien transgrede una norma, lo que se hace es disculparse con la persona. Porque se supone que si esa persona transgredió, es porque algo estaba mal en esa comunidad. Y si ustedes observan, cuando alguien transgrede la norma, cuando alguien comete un delito, por ejemplo, seguramente atrás de ese victimario hay un victimario víctima. Hay una persona que de alguna forma fue impulsada, motivada e incluso obligada por las circunstancias a cometer esos delitos. Por tanto, la sociedad también tiene responsabilidad sobre el total. Y esto tiene que ver con otros elementos importantísimos, como pueden ser, por ejemplo, la empatía, la compasión y el ponerse en el lugar del otro. He recorrido durante algunos años barrios muy humildes de Montevideo. Y he acabado en la certeza de que hay algunas personas que están jugadas, no tienen otra alternativa que hacer lo que hacen. Y que incluso en su entorno está consensuado que está bien hacer lo que hacen. Si nosotros lográramos concebir la sociedad como un fractal, sentirnos como prójimos, de alguna forma sentir que cuando hay alguien que no está dentro de las normas que nosotros esperamos, somos nosotros los que debemos hacer algo para incorporar a esas personas en la sociedad, probablemente tendríamos muchísimos menos hechos delictivos. Y la muestra de esto es que los procesos de justicia restaurativa en el mundo están siendo un boom, no solo para los individuos, sino para los gobiernos y las sociedades, porque reincorporando a esa persona a la trama social, incorporándola nuevamente, se logran resultados mucho mejores que cuando lo expulsamos. Esta forma de expulsar es algo que nosotros tenemos aquí atrás en la amígdala, no las amígdalas, sino la amígdala, que es la que tiene la información desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. Y allí nosotros tenemos incorporado que no hay cosa peor que la expulsión. ¿Por qué? Porque en la tribu originaria, salir de la tribu implicaba ir al bosque, y en el bosque de noche los animales eran más poderosos que el ser humano en forma individual. De alguna forma los unía al peligro. Lentamente eso fue desarrollándose y en sociedades como Atenas, por ejemplo, en la democracia ateniense, en la época de la democracia ateniense, cuando alguien cometía algún error, algún delito grave, se lo condenaba a la expulsión. Nosotros, en lugar de expulsarlo, porque no tenemos a dónde expulsarlo, entre otras cosas, empezamos a construir cárceles, que al principio pudieron ser una solución, pero que hoy no lo están siendo. Todos sabemos que la mayoría de las personas que por primera vez van a un centro penitenciario salen peor de lo que ingresaron. Y cuando ya tienen antecedentes, esto se agrava. Pero cuando es la primera vez, en muchos de los casos, porque nadie sale igual, les hemos arruinado la vida.
Yo creo que es la hora de la justicia restaurativa y es la hora de la mediación y lo que llamábamos métodos alternativos de resolución de conflictos. Creo que es la hora porque el paradigma moderno, la teoría de los fractales, la teoría del caos, está perfectamente alineada con lo que nosotros pensamos y actuamos. Sobre esto venimos trabajando desde hace más de 1 año y medio junto con María Popiuk de la Universidad Camilo José Cela, en la esperanza de que podamos hacer mella, podamos de alguna forma ir insertando este tema, porque creemos que hay una forma mejor de organizar la sociedad, que no es expulsando, sino reintegrando, que no es desde el egoísmo, sino desde la empatía y que es también desde la compasión, desde el entendimiento de la situación del otro. Y creo especialmente que vale la pena que sigamos reflexionando entre todos los mediadores por qué es nuestra hora. Y siguiendo una frase que siempre recuerdo de mis épocas de estudiante, una frase de Marc Bloch, un historiador, que decía, parafraseando una frase árabe, dicho sea de paso, los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Así que si estamos en la era de los fractales, si estamos en la era de la teoría del caos, si creemos que somos un conjunto fractal y finalmente decidimos ayudarnos, apoyarnos y reconstruir los entramados sociales, estaremos por un camino infinitamente mejor y seguramente mucho más cerca de resolver o por lo menos amenguar este problema tremendo que asola a América Latina y el mundo. Ojalá se estén interesados en este tema. Estoy a las órdenes por cualquier duda que tengan. Mi mail es leonel.groisman@gmail.com. Pueden hacerme cualquier consulta, pueden consultarme sobre el paper, sobre los trabajos que hemos venido haciendo. Y bueno, nos encontramos cuando ustedes quieran. Un abrazo grande.